no era solo un cuerpo perfecto en la pasarela, no era solo la voz suave que cantaba al oído de París. Carla Bruni fue la contradicción hecha carne. Musa y depredadora, amante y primera dama, sombra y luz en un mismo suspiro. El mundo la conoció como supermodelo, la deseó como cantante y la juzgó como esposa de un presidente. Pero detrás de los flashes había otra historia, la de una mujer que aprendió a usar su belleza como arma, su voz como escudo y su silencio como estrategia. Amó a hombres que escribieron himnos del rock, jugó con el deseo de la prensa internacional y terminó sentada en el trono invisible del poder francés. ¿Fue un cuento de hadas o una farsa cuidadosamente maquillada? Carla Bruni fue un escándalo con tacones, una canción envenenada, una sonrisa que podía seducir o destruir. Y en ese filo peligroso entre el arte y la política, se convirtió en un enigma que nadie logró descifrar. Esta no es la historia de una modelo. Esta es la historia de una mujer que convirtió cada etapa de su vida en un escenario y al mundo entero en su público cautivo. Carla Gilberta Bruni Tedeschi nació el 23 de diciembre de 1967 en Turín, Italia, en el seno de una familia que parecía vivir dentro de un pentagrama. La música era el idioma secreto de la casa. Su madre, pianista concertista, llenaba las habitaciones con acordes clásicos, y su padre, un industrial acomodado, cultivaba el arte como si fuera un lujo inevitable. A primera vista, era la infancia de una princesa burguesa, un cuento envuelto en seda. Pero bajo esa apariencia, la historia escondía grietas. Cuando Carla tenía apenas 7 años, la familia se mudó a Francia para escapar de la amenaza de los anni di piombo, los años de plomo, aquellos tiempos oscuros de terrorismo y violencia en Italia. En ese exilio dorado, los Bruni encontraron refugio en una mansión cerca de París, donde la niña comenzó a absorber la cultura francesa como si la hubiera llevado siempre en la sangre. El idioma, la literatura, la música, todo se convirtió en alimento para esa mente precoz y curiosa. Pero la vida de Carla no fue tan simple como la de una heredera protegida. En su adolescencia descubrió una verdad incómoda. El hombre al que llamaba padre no lo era. Su verdadero padre biológico era un músico, amigo cercano de la familia. El secreto había estado enterrado bajo capas de silencio y elegancia, pero cuando salió a la luz, dejó una huella imborrable. Esa revelación convirtió a Carla en una joven marcada por la dualidad, hija legítima y, al mismo tiempo, hija ilegítima. Una dualidad que más tarde se reflejaría en todo lo que sería modelo y cantante, musa y primera dama, ángel y femme fatale. A los 16 años, Carla ya había aprendido a usar esa mezcla de privilegio y vulnerabilidad como un lenguaje propio. Alta, delgada, con facciones felinas y una mirada que podía ser tanto fría como hipnótica, se convirtió en un imán natural para el mundo de la moda. Estudió arte y arquitectura en París, pero su destino parecía escrito en otra pasarela, la del deseo y el poder. El contraste entre su educación refinada y su origen secreto la convirtió en un personaje fascinante desde el inicio. Creció entre partituras de Bach y secretos familiares, entre jardines franceses y silencios italianos. Ese choque cultural y emocional forjó a una joven que no temía a la reinvención. La niña que aprendió a moverse en 2 lenguas, 2 países y 2 verdades, sería más tarde la mujer que sabría transitar entre 2 mundos, la frivolidad del lujo y la brutalidad de la política. Carla Bruni no se formó solo en escuelas privadas. Su verdadera escuela fue el secreto y la contradicción, y de ahí nacería la mujer que, años después, pondría al mundo a sus pies, aunque siempre guardando una parte de sí en la penumbra. París, finales de los 80. Mientras la ciudad ardía de creatividad y excesos, una joven italiana de mirada felina comenzaba a cruzar los mismos pasillos donde desfilaban los nombres que dictaban el destino de la moda mundial. Carla Bruni tenía algo distinto. No era solo belleza, era el aura de alguien que parecía guardar un secreto en cada gesto. Su primer contrato importante llegó con apenas 20 años, cuando la agencia City Models apostó por ella como la próxima gran promesa. En cuestión de meses, su rostro empezó a aparecer en campañas que definían tendencias. Gianni Versace,
Christian Dior, Chanel. Todos la querían, todos la necesitaban. Y Carla, con ese andar elegante y distante, parecía disfrutar la sensación de que el mundo entero se inclinaba a sus pies. Los años 90 fueron la era de las supermodelos, y Bruni se convirtió en una de ellas. Compartió escenario con Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Helena Christensen, pero su magnetismo era diferente. Mientras las otras encarnaban la exuberancia, la fuerza o la sensualidad americana, Carla representaba la sofisticación europea, fría, enigmática, casi inaccesible. En cada desfile parecía decir con los ojos: pueden mirarme, pero jamás poseerme. Las revistas de moda la convirtieron en portada recurrente. Vogue, Elle, Harper's Bazaar. Su rostro no solo vendía vestidos, vendía una idea, la de una mujer que podía ser a la vez musa y dueña de sí misma. Los fotógrafos la adoraban porque nunca era predecible. Podía mostrarse dulce como una canción italiana o helada como una escultura parisina. Esa dualidad la convirtió en objeto de fascinación. Pero la moda no era solo glamour. Era también un campo de batalla. En cada pasarela había competencia feroz. En cada backstage había intrigas y celos. Carla aprendió rápido que ser modelo no era posar, era sobrevivir. Su arma era la inteligencia. No se dejaba arrastrar por escándalos fáciles. No necesitaba gritar para ser escuchada. Bastaba con su silencio calculado. El dinero llegaba en ríos. Carla ganaba millones por campañas publicitarias y contratos exclusivos. Podía haber comprado cualquier lujo, pero lo que realmente acumulaba era poder social. En las fiestas de alta costura se codeaba con diseñadores, empresarios, músicos, políticos. La modelo comenzaba a transformarse en algo más peligroso, un ícono cultural. Sin embargo, la cima siempre cobra un precio. El público la observaba con deseo, pero también con morbo. Su vida sentimental empezó a convertirse en un espectáculo paralelo a las pasarelas. Los rumores de romances con estrellas del rock corrían por las páginas de los tabloides. ¿Era musa o devoradora? ¿Amante o estratega? Cada titular añadía un matiz más oscuro a su imagen. Carla Bruni no solo desfilaba ropa, desfilaba una identidad. Con cada paso sobre la pasarela, iba construyendo un personaje más grande que ella misma. La supermodelo que parecía intocable, la esfinge moderna de la moda, pero en el fondo, entre luces cegadoras y cámaras insaciables, se estaba gestando algo más profundo, porque para Carla, la moda no sería nunca el destino final, sino apenas un escenario de transición hacia algo aún más inquietante. El mundo de la moda ya la había convertido en una figura intocable, pero fue su vida sentimental la que la catapultó a la categoría de mito mediático. Carla Bruni no solo coleccionaba contratos millonarios, coleccionaba amores imposibles, romances que parecían escritos por un guionista obsesionado con el exceso y el drama. Los tabloides la llamaban la man-eater, la devoradora de hombres. Y no era un insulto, era un título que la situaba en la misma liga que las femme fatales de Hollywood. Eric Clapton cayó bajo su hechizo. Mick Jagger, eterno Rolling Stone, también sucumbió a esa mezcla de sofisticación y misterio. La prensa describía su mirada como un veneno dulce. Quien se dejaba atrapar jamás volvía a ser el mismo, pero cada conquista traía consigo un escándalo. Clapton y Jagger eran amigos, rivales en la música, y Bruni se convirtió en el epicentro de un triángulo explosivo que la prensa devoró con fruición. Las portadas no hablaban de sus desfiles ni de sus contratos, sino de los celos entre rockstars legendarios. El mito de la supermodelo se mezclaba con la narrativa del pecado, y Carla parecía jugar con ese fuego sin miedo a quemarse. No fueron solo músicos. Hubo empresarios, artistas, políticos. Su lista de amantes se convirtió en un inventario de poder y glamour. Y cada nombre que aparecía junto al suyo reforzaba la imagen de una mujer que no se conformaba con ser observada. Quería influir, quería marcar. El público se dividía. Para unos, era una mujer libre que desafiaba los límites impuestos a las modelos. Para otros, una calculadora que usaba la seducción como arma. Pero todos coincidían en algo. Nadie podía ignorarla. Dondequiera que Carla Bruni aparecía, el aire cambiaba. La habitación se volvía escenario. Y los hombres a su alrededor
actores secundarios en un guión escrito por ella. Sin embargo, la fama devoradora también exigía un sacrificio. Su nombre empezó a asociarse más con escándalos sentimentales que con arte o moda, y aunque muchos pensaban que eso marcaría su caída, Carla lo transformó en otra plataforma. Cuando las pasarelas ya no podían contenerla, decidió reinventarse. Tomó la guitarra, dejó que su voz grave y melancólica emergiera, y anunció al mundo que su próxima conquista no serían hombres ni desfiles, sería la música. La supermodelo escandalosa estaba a punto de mutar en cantautora, y esa metamorfosis, como siempre en su vida, no dejaría a nadie indiferente. Cuando parecía que Carla Bruni ya había alcanzado la cima en la moda y que sus romances llenaban más titulares que sus pasarelas, dio un giro inesperado. Abandonó los reflectores de la alta costura para abrazar algo mucho más íntimo: la música. Y en ese gesto, una vez más, confundió a todos. La prensa pensó que sería un capricho pasajero, una distracción de una modelo cansada de desfilar. Pero cuando en 2002 lanzó su primer álbum, Quelqu'un m'a dit, el escepticismo se convirtió en sorpresa. Las canciones, escritas en su mayoría por ella misma, destilaban una melancolía refinada, una desnudez emocional que nadie esperaba de la supermodelo escandalosa. Su voz, grave y susurrante, no buscaba impresionar con técnica, seducía con la fragilidad. Francia se rindió. El disco vendió más de 1 millón de copias, convirtiéndose en un fenómeno. Los críticos, que al principio la miraban con condescendencia, terminaron por reconocer su talento. En cada acorde, Carla parecía contar un secreto. Ya no era la esfinge inalcanzable de la pasarela, era la mujer que confesaba sus heridas a través de una guitarra acústica. El contraste era brutal. La misma prensa que la había retratado como cazadora de rockstars, ahora la mostraba como trovadora melancólica. El público descubrió que detrás de los titulares había sensibilidad, poesía y un deseo profundo de expresarse sin filtros. Quelqu'un m'a dit no era un álbum perfecto, pero sí auténtico, y esa autenticidad fue su arma más poderosa. La metamorfosis no fue casual. Desde niña había crecido rodeada de música, entre partituras y compositores. El ADN artístico estaba ahí, latente, esperando, y cuando lo liberó, el resultado fue una Carla distinta, menos escandalosa, más íntima, pero igual de magnética. El éxito continuó con sus siguientes proyectos. Su música viajaba entre el folk, la chanson française y un susurro que parecía siempre personal, dirigido a un solo oyente. Escucharla era como compartir un secreto en una habitación a media luz. Pero en la vida de Carla Bruni, nada permanecía estable demasiado tiempo. Mientras conquistaba el mundo con sus canciones, otro destino se acercaba sigilosamente: la política, porque su historia nunca fue lineal, sino un juego perpetuo entre reinvenciones. Y la siguiente transformación sería la más sorprendente de todas: de musa bohemia a primera dama de Francia. El 2007 cambió todo. Francia miraba hacia el Palacio del Elíseo con expectación. Nicolas Sarkozy acababa de convertirse en presidente. En medio de los discursos, las promesas y la tensión política, apareció ella. La supermodelo convertida en cantautora bohemia, de pronto, se transformaba en la compañera oficial del hombre más poderoso del país. La relación fue vertiginosa. Apenas unos meses después de conocerse, Carla Bruni y Nicolas Sarkozy se casaron en una ceremonia íntima en el propio Elíseo, en febrero de 2008. Francia entera quedó en estado de shock. La mujer que había seducido a rockstars, que había vendido discos con su voz de terciopelo, ahora era la primera dama de la República. Los titulares se multiplicaron: de la pasarela al poder, de musa a presidenta. El mundo observaba con fascinación y con escepticismo. Carla encarnaba un nuevo tipo de primera dama. No era la esposa discreta que se quedaba en la sombra. Era una figura magnética que arrastraba consigo décadas de glamour y controversia. Para unos, era un golpe maestro de modernidad. Para otros, un escándalo que manchaba la solemnidad del cargo presidencial. En cada visita oficial, Carla Bruni se convertía en el centro de atención. No importaba qué presidente o líder mundial estaba a su lado, las cámaras siempre terminaban girando hacia ella. Con sus vestidos Dior, Hermès o Valentino, encarnaba la sofisticación francesa, aunque con un acento italiano que recordaba su origen. Era la diplomacia hecha estilo.
pero la política no perdona. Sus detractores desempolvaron todo. Sus romances pasados, sus portadas como modelo, incluso las letras de sus canciones. Cada paso era diseccionado con crueldad. ¿Podía una ex supermodelo con un pasado de amores turbulentos representar la dignidad de Francia? Esa era la pregunta que flotaba en el aire. Carla, sin embargo, jugó su propio juego. No trató de borrar su pasado, lo asumió con naturalidad. Respondía a las críticas con una calma casi provocadora, como si cada ataque la hiciera más fuerte. Se reinventó en el papel de primera dama, con una mezcla de elegancia y rebeldía. Apoyó causas sociales, se implicó en la lucha contra el SIDA, en la promoción del arte y la cultura, convirtió la exposición política en un escenario alternativo. El contraste era fascinante. De los clubes nocturnos de Londres y Nueva York a las cenas oficiales en el Vaticano. De ser la musa de guitarras eléctricas a escuchar himnos nacionales junto a mandatarios mundiales. Carla Bruni nunca fue lineal, fue siempre metamorfosis. Para Sarkozy, su presencia era un arma de doble filo. Lo elevaba en glamour, lo hacía más visible en la escena internacional, pero también generaba polémicas constantes. Para Carla, era otra prueba de fuego. Demostrar que podía sobrevivir no solo al mundo despiadado de la moda, sino también al mucho más feroz de la política. Y lo logró. Con cada aparición, consolidaba una imagen imposible de ignorar. Carla Bruni, la primera dama de Francia, era al mismo tiempo un espejo de contradicciones. Cantante y esposa presidencial, musa de rock y embajadora cultural, mujer deseada y figura institucional. Francia nunca había tenido una primera dama así, pero como en cada etapa de su vida, tras el brillo vendría la sombra. Porque cuanto más alto subía Carla Bruni, más cruel se volvía la mirada del público, y la pregunta empezaba a repetirse en silencio. ¿Era una mujer libre que había conquistado todos los escenarios? ¿O una prisionera de su propia leyenda? Ser primera dama de Francia no significaba solo vestidos de alta costura y cenas diplomáticas. Para Carla Bruni significaba estar bajo un microscopio permanente, donde cada gesto era diseccionado, cada palabra analizada, cada silencio convertido en sospecha. Francia, con su tradición de intelectuales críticos y prensa feroz, no iba a perdonarle fácilmente sus orígenes de supermodelo ni sus amores legendarios. Las críticas llegaron desde el primer día. Algunos la veían como un trofeo exótico en la vida de Nicolas Sarkozy, una especie de joya que añadía glamour pero restaba seriedad al cargo. Otros, en cambio, la retrataban como una femme fatale peligrosa, capaz de eclipsar al propio presidente. Sus detractores la reducían a caricaturas. La exmodelo con pasado turbio, la cantante de voz de susurro, que nunca debió entrar en la política. La prensa amarilla desempolvó viejas fotos de pasarela, artículos sobre romances pasados, incluso letras de sus canciones cargadas de sensualidad y melancolía. Todo se usaba como prueba de que no era apta para representar a Francia. Los tabloides hablaban de su vida íntima como si fueran crónicas oficiales del Estado. Carla, sin embargo, no se derrumbó. Respondía con una calma que irritaba aún más a sus críticos. En entrevistas, hablaba de amor, de arte, de cultura, casi como si la política le resbalara. Esa actitud desconcertaba. ¿Era ingenuidad o estrategia? Muchos la acusaban de frivolidad, de vivir en un mundo paralelo mientras Francia atravesaba crisis económicas y tensiones sociales. Pero lo cierto es que Bruni jugaba su propio papel. Sabía que nunca podría borrar su pasado, así que lo convirtió en parte de su personaje. Se mostraba con serenidad, casi con ironía. Decía que la criticaban porque era demasiado visible y que prefería eso a ser invisible. Con esa frase, desarmaba a más de un periodista. El peso de las expectativas era brutal. No solo debía ser la esposa del presidente, debía encarnar una imagen de dignidad nacional, una figura que representara a la mujer francesa en el mundo. Y esa mujer, para muchos, no podía ser la misma que había desfilado medio desnuda en pasarelas de Versace o había estado en las portadas de tabloides junto a Mick Jagger. El contraste entre la Carla pública y la Carla privada se hacía cada vez más marcado. Mientras en el Elíseo debía mantener la compostura, en su interior seguía siendo artista. Tocaba la guitarra en la intimidad,
Componía canciones que no siempre podía mostrar al público, como si la música fuera el único lugar donde aún podía ser libre. Las críticas no se limitaban a Francia. En cada visita internacional, los medios extranjeros recordaban su pasado de modelo, como si fuera un pecado imperdonable. Cuando visitó al Papa Benedicto XVI, los periódicos resaltaron más sus antiguas fotos de campañas sensuales que el motivo diplomático de la reunión. Carla lo sabía. Para muchos, nunca dejaría de ser la supermodelo, disfrazada de primera dama. Y sin embargo, esa misma contradicción era la que la mantenía en el centro del escenario. Carla Bruni no desaparecía frente a la presión. La absorbía, la transformaba en misterio. Era consciente de que nunca lograría convencer a todos. Pero, en lugar de intentar agradar, eligió mantenerse fiel a su estilo, distante, sofisticada, enigmática. La presión pública fue, sin duda, uno de los capítulos más duros de su vida. Pero también fue el laboratorio donde terminó de pulir su personaje definitivo. La mujer que había sobrevivido al mundo cruel de la moda, ahora aprendía a sobrevivir al mundo aún más despiadado de la política. Y, como siempre en la vida de Carla Bruni, lo que parecía un límite se convirtió en otra reinvención. Porque mientras los críticos intentaban destruir su imagen, ella la transformaba en algo más grande. Un símbolo imposible de clasificar. En la política dura de Francia, llena de cifras, reformas y batallas parlamentarias, Carla Bruni encarnaba algo distinto. El poder blando. No dictaba leyes ni firmaba decretos, pero bastaba con su presencia para cambiar la atmósfera de una cumbre o suavizar la tensión de una reunión diplomática. Era un arma silenciosa en manos del Elíseo, aunque ella lo negara con una sonrisa. Su estilo se convirtió en política no oficial. Cuando acompañaba a Sarkozy en visitas de Estado, no necesitaba pronunciar discursos. Los fotógrafos, los periódicos, incluso los líderes internacionales, se centraban en ella. En Inglaterra, fue comparada con Jackie Kennedy por su elegancia. En Italia, la aclamaban como una hija pródiga que había conquistado París. En Estados Unidos, la veían como un enigma chic, mitad cantante bohemia, mitad primera dama sofisticada. Carla jugaba con esa dualidad. En actos oficiales aparecía con vestidos sobrios, discretos, pero siempre impecables. Al mismo tiempo, no abandonaba su esencia de artista. Su voz seguía siendo suave, sus gestos medidos, su aire de misterio intacto. Era imposible no fijarse en ella, y al mismo tiempo era imposible descifrarla. Pero su influencia iba más allá de la moda o la estética. Carla Bruni utilizó su visibilidad para apoyar causas culturales y sociales. Fue embajadora del Fondo Mundial de la Lucha contra el SIDA, defendió programas educativos y se involucró en la promoción de la música y el arte. Cada vez que hablaba, lo hacía desde la sensibilidad de un artista más que desde la rigidez de una política. Y ese matiz la hacía diferente. Los críticos, por supuesto, la acusaban de frivolidad. Decían que solo era la cantante con guitarra, una figura decorativa sin peso real. Pero la diplomacia internacional entendía otra cosa, que el carisma puede ser más poderoso que cualquier discurso. Carla representaba la Francia cultural, sensual, artística, y ese rostro era tan útil como cualquier estrategia política. En silencio, tejía redes, se ganaba simpatías donde Sarkozy generaba tensión. Su sola presencia suavizaba el tono de las cumbres. En muchos sentidos, se convirtió en la carta secreta de Francia en la política internacional. No con órdenes ni con poder formal, sino con algo mucho más intangible: encanto, misterio y cultura. Sin embargo, ser ícono cultural y diplomático también significaba vivir en una paradoja. Mientras unos la aclamaban como un símbolo moderno de Francia, otros la acusaban de eclipsar al propio presidente. Se decía que su popularidad superaba, en ciertos momentos, a la de Sarkozy, y en política, ese desequilibrio podía ser peligroso. Carla parecía navegarlo con calma. Nunca levantaba la voz, nunca confrontaba directamente a sus críticos. Su estrategia era otra: dejar que las cámaras hablaran, que las imágenes recorrieran el mundo y construyeran una narrativa más poderosa que cualquier polémica. Así fue como se consolidó en algo más que una primera dama. Se convirtió en un ícono cultural,
una figura que encarnaba un tipo de poder imposible de medir pero innegable en sus efectos. Carla Bruni demostró que no hacía falta un cargo político para influir en la historia. Bastaba con existir en el lugar correcto, con la mezcla justa de magnetismo y enigma. Y en ese juego, como siempre, fue maestra. Carla Bruni vivía en un escenario dividido. Para unos, seguía siendo la musa frágil, la cantante de voz aterciopelada que susurraba secretos en un idioma íntimo. Para otros, era una figura política, obligada a representar la dignidad de Francia con cada gesto. Esa tensión definía su imagen pública. Un péndulo entre el arte y el poder, entre la vulnerabilidad y la autoridad. La prensa se obsesionó con esa dualidad. Cuando lanzaba un álbum, los titulares hablaban más de su rol de primera dama que de sus canciones. Cuando aparecía en actos oficiales, los cronistas buscaban rastros de la supermodelo que había posado para Versace y Dior. Carla se convirtió en un espejo donde cada sector proyectaba lo que quería ver. Musa, esposa, artista, seductora, política. En las entrevistas, ella misma alimentaba el enigma. Hablaba con una calma desconcertante, con frases cortas, como si cada palabra hubiera sido medida. Evitaba el enfrentamiento directo, pero nunca dejaba de ser consciente del poder de su imagen. Sus silencios eran más elocuentes que sus declaraciones. En público, mantenía una postura impecable, espalda recta, sonrisa contenida, mirada serena. Pero en sus canciones revelaba otra Carla. Letras cargadas de melancolía, de deseo, de pérdidas, como si la música fuera el lugar donde podía permitirse la fragilidad que la política le negaba. Esa dualidad fascinaba porque mostraba que la mujer que parecía de mármol frente a las cámaras era, al mismo tiempo, profundamente humana en el escenario íntimo de la guitarra. Esa contradicción también la convertía en blanco fácil. Sus críticos decían que vivía en una burbuja, que jugaba a ser artista cuando debía ser institucional. La acusaban de frivolidad, de aprovechar su rol político para promocionarse como cantante. Pero lo cierto es que Carla nunca trató de separarlos. Para ella, ambas facetas eran inseparables. Era modelo, era música, era primera dama, y no estaba dispuesta a renunciar a ninguna de esas identidades. En la mirada del público internacional, esa mezcla resultaba fascinante. Carla Bruni era la encarnación de un mito moderno, una mujer que desafiaba las categorías, que no podía ser reducida a un único rol. En la política, donde todo parece rígido, ella introducía el misterio. En el arte, donde todo parece emocional, ella introducía la disciplina. Pero esa imagen pública tenía un costo. Vivir atrapada en un personaje significaba que, a veces, lo privado quedaba devorado por lo colectivo. Cada gesto se interpretaba, cada decisión se juzgaba. Ser musa y figura política al mismo tiempo era, en el fondo, un acto de resistencia. Carla Bruni, consciente de ello, decidió abrazar esa paradoja en lugar de huir de ella. En su figura, la fragilidad y el poder no se excluían, se potenciaban. Era capaz de parecer vulnerable y al mismo tiempo inaccesible. Era artista y símbolo, y esa imagen, construida entre pasarelas, guitarras y protocolos diplomáticos, terminó por convertirla en uno de los íconos más enigmáticos de su tiempo. Cuando las luces de la política se atenuaron y el nombre de Sarkozy dejó de dominar los titulares, Carla Bruni volvió a lo que siempre había sido su refugio, la música, porque, a pesar de las pasarelas, de los escándalos y del Palacio del Elíseo, su voz y su guitarra habían permanecido como un hilo secreto que atravesaba todas sus metamorfosis. Su herencia cultural no podía medirse únicamente en discos vendidos ni en portadas de revistas. El verdadero legado de Carla Bruni era haber demostrado que una mujer podía moverse entre mundos aparentemente irreconciliables. El lujo de la moda, la crudeza de la política, la intimidad de la canción, y no solo sobrevivir, sino brillar en todos ellos. En Francia, su música se convirtió en parte del paisaje sonoro de comienzos del siglo XXI. Canciones como Quelqu'un, Madit o Rafael acompañaron a toda una generación que descubrió en su voz un contraste con la frialdad de la modernidad, un susurro melancólico que invitaba a detenerse. Sus letras, sencillas pero poéticas, hablaban de amor, de pérdida, de deseo,
con una honestidad que recordaba a la tradición de los trovadores franceses. Su figura también abrió un debate cultural sobre el papel de las musas en la historia. Bruni no fue solo inspirada por hombres poderosos o artistas legendarios. Ella misma inspiró a escritores, músicos, fotógrafos. Su vida se convirtió en símbolo de un tipo de feminidad compleja, capaz de seducir y de crear, de amar y de decidir. En ese sentido, su herencia trasciende lo musical y se adentra en lo sociocultural. Más allá de Francia, su nombre se convirtió en un referente internacional de la chanson française moderna. Su timbre, inconfundible, le aseguró un lugar en la tradición de voces íntimas que van de Françoise Hardy a Jane Birkin, pero con un matiz único: la ex-supermodelo que transformó su vulnerabilidad en arte. El impacto cultural de Carla Bruni también se mide en lo que representa como figura mediática. En una era donde las etiquetas parecen definirlo todo, ella las rompió una y otra vez. Fue modelo cuando ya nadie creía en la inteligencia de las modelos. Fue cantante cuando todos esperaban frivolidad. Fue primera dama cuando su pasado parecía incompatible con el protocolo. Su legado, por tanto, no es solo estético ni musical, es un manifiesto de reinvención constante. El tiempo suavizó la ferocidad de las críticas. Hoy, muchos de sus detractores reconocen que su música resistió el paso de los años y que su figura aportó un aire distinto a la política francesa. La imagen de Carla Bruni quedó grabada como la de una mujer que nunca aceptó ser definida por otros, sino que eligió escribir su propia narrativa, con todas las contradicciones que eso implicaba. Su herencia, finalmente, es esa: demostrar que la fragilidad puede ser fuerza, que la belleza puede ser voz, y que incluso, en medio del juicio implacable del mundo, una mujer puede reinventarse una y otra vez sin perder su esencia. Carla Bruni no fue solo una supermodelo, ni solo una cantante, ni solo una primera dama. Fue todo eso al mismo tiempo. Y su legado cultural y musical es el eco de esa paradoja convertida en mito. La vida de Carla Bruni parece un guión imposible, un caleidoscopio donde cada giro revela una nueva faceta. Fue la joven que descubrió secretos familiares que marcaron su identidad. La supermodelo que reinó en las pasarelas de los 90, rodeada de luces y rivalidades. La amante que incendió titulares con romances de leyenda. La cantante que sorprendió a Francia con una voz íntima y melancólica. La primera dama que dividió opiniones, adorada y odiada con igual intensidad. Entre mito y realidad, Bruni nunca dejó de ser un enigma. Su belleza fue una puerta, pero no su único legado. Su voz demostró que había un alma detrás de la imagen. Su paso por la política probó que podía sobrevivir a un escenario aún más brutal que la moda. Y en cada reinvención dejó una lección. La de una mujer que nunca aceptó que el mundo la definiera, sino que lo usó como espejo para proyectar su propia narrativa. Hoy, cuando se habla de Carla Bruni, ya no basta con llamarla supermodelo o primera dama. Su figura encarna la paradoja de la modernidad. Mujer libre pero juzgada, artista sensible pero símbolo de poder, musa frágil pero estratega calculadora. Su vida no cabe en una sola categoría porque ella misma se encargó de romperlas todas. Carla Bruni es, en definitiva, la prueba de que los mitos no nacen de la perfección, sino de las contradicciones. Y en ese terreno ambiguo, entre lo público y lo íntimo, entre la gloria y el escándalo, su nombre seguirá brillando como un misterio que nadie logra descifrar del todo.